En la alcaldía Álvaro Obregón, la jefa de gobierno electa reafirmó su compromiso de mejorar la infraestructura hidráulica de la capital. Veamos. Como parte de su gira de agradecimiento que realiza por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum visitó la demarcación Álvaro Obregón, donde se comprometió a limpiar las barrancas de los alrededores que dijo representan un foco de infección para los vecinos, al igual que anunció que se construirá un cablebús en la alcaldía Álvaro Obregón. Vamos a hacer un programa también de intervención de las barrancas y de las presas del poniente de la ciudad. Desde enero va a haber un programa de limpieza de todas estas zonas, un verdadero desasolve de las presas de la ciudad. En el cuarto día de su gira de agradecimiento, la jefa de gobierno electa recorrió colonias como La Araña y Jalalpa, Tepito, en las barrancas de Santa Fe, donde aseguró que en Álvaro Obregón se construirán parte de los 300 centros comunitarios que se construirán en la capital. Aquí en Álvaro Obregón va a haber 24 centros comunitarios. Estos centros comunitarios van a tener una ciberescuela. ¿Por qué ciberescuela? Porque va a haber computadoras, internet gratuito. Además queremos que estos sean nodos para que todo el mundo se conecte al internet de manera gratuita. También anunció la inversión que se hará para el sistema de aguas de la Ciudad de México, al igual que mencionó lo que pasará con las personas que deban el predial. Vamos a hacer la inversión más grande en la historia en agua potable que se haya hecho en la historia de la ciudad. Van a ser 7,000 millones de pesos al año. La deuda de agua y la deuda de predial la vamos a condonar. Cabe destacar que la jefa de gobierno electa aseguró que con motivo de la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se cambiará de sede la pista de hielo. Afirmó que este año se instalará en el Monumento a la Revolución. Con imágenes de Joel Arias, Héctor Mendoza, 21 Noticias.